Bueno, ¿cómo están? Espero que sigan muy bien. Cuarta parte, pero última parte de antidepresivos, ¿sí? Eh, Esta es la parte por ahí un poquito más difícil de entender, pero ya vimos las cosas que son las más grandes, las más importantes, las que los van a ayudar a entender cómo funciona todo este maravilloso mundo de los antidepresivos, ¿sí? Así que, bien, ¿qué vimos ya? ¿Qué vimos ya? Vimos a los antidepresivos clásicos, vimos a los inhibidores de la MAO, vimos a los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Esos están en la parte 2. ¿Qué más vimos? Vimos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los SIRS. Muy importantes, muy importantes, han revolucionado el tratamiento de las depresiones. Esos están en la parte 3, junto con los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que también son importantes. Acuérdense, en la jerga habitualmente hablamos de la venlafaxina, la desvenlafaxina, la duloxetina y les llamamos duales, porque tienen este mecanismo de acción que inhiben la recaptación de dos sistemas o de dos monoaminas. Bien, vamos a pasar ahora, ¿sí?, al maravilloso mundo de los antidepresivos que el Goodman los denomina atípicos. Me gustó esta clasificación, pero dejé afuera, digamos, de estos antidepresivos atípicos, si bien en todos lados están clasificados como atípicos, a estos inhibidores de la recaptación de dopamina y noradrenalina, para que lo recuerden, ¿sí? O sea, es importante el bupropión, ¿sí? Ahora lo vamos a charlar un poquito mejor, pero es una droga que se usa muchísimo. Bien, como les digo, habitualmente al bupropión en todas las clasificaciones se lo incluye dentro de estos antidepresivos atípicos, ¿sí? Los antidepresivos atípicos son un grupo de antidepresivos que tiene un mecanismo de acción heterogéneo. O sea, yo no es que les puedo decir todos son inhibidores monoaminas, todos son antagonistas de los receptores, todos son agonistas de los receptores. No, o sea, cada uno actúa de una manera bastante diferente. Y vamos a tratar de explicar cómo actúa cada uno. Habitualmente no se los usa como primera línea, ¿sí?, porque los IRS son efectivos y tienen relativamente pocos efectos adversos y son muy eficaces. Así que pueden utilizarse como segunda línea cuando los efectos adversos de los IRS, por ejemplo, no son tolerables. Pueden usarse como antidepresivos de primera línea cuando estos antidepresivos, que tienen todas características como muy particulares, lo vuelven como un antidepresivo deseable para X paciente, o como estrategia de potenciación, o sea, combinándolo con otros antidepresivos que por ahí son más potentes, ¿sí? Entonces, repasando, en cuanto a la potencia antidepresiva, los mejores son los IMAO y los tricíclicos, ¿sí? Y de los que vimos hasta ahora, los terceros, por así decirlo, en potencia, porque actúan sobre la recaptación de dos sistemas, serían los inhibidores mixtos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿sí? Y en cuarta instancia los SIRS, ¿sí? Para que sepan, ninguno de estos que vamos a ver ahora es mejor o más potente que los SIRS, ¿sí? Por eso uno habitualmente no lo daría como primera línea. Así que vamos a hablar de cada uno de ellos. Bien, dentro de estos antidepresivos denominados atípicos, los traté de subclasificar mediante sus mecanismos de acción como para que se entendieran lo mejor posible. Y el primer grupito que quiero que charlemos son los inhibidores de la recaptación de monoaminas. Mecanismo de acción ya lo conocen, ¿sí? Inhibir la recaptación de otras monoaminas, como pueden ser, por ejemplo, la dopamina y la noradrenalina. ¿Se acuerdan que cuando en la primera parte yo hablaba de los sistemas monoaminérgicos, les decía que el serotoninérgico era por lejos el más importante en cuanto a la cantidad de conexiones y de conectividad? Por eso, cuando vemos que un antidepresivo por ahí no actúa sobre el sistema serotoninérgico, uno no es lo primero o no es el primer antidepresivo en el que uno debiera pensar. Pero sí es muy útil este antidepresivo en particular, que se llama bupropión, porque tiene características que lo vuelven único. Y porque además, por ejemplo, fíjense, inhibe la recaptación de la noradrenalina, ¿sí?, que eso ya estamos familiarizados, pero ojo con esto, con la recaptación de dopamina, ¿sí?
Entonces, de alguna manera, muchos profesionales lo usan como estrategia de potenciación al bupropión, por ejemplo, combinando un antidepresivo dual, ¿sí?, que inhibe la recaptación de serotonina y de noradrenalina con bupropión. Y el bupropión me otorga esto extra, ¿sí? O sea, actuar sobre el sistema dopaminérgico. Y al actuar sobre el sistema dopaminérgico, tengo mejoría casi que en las tres sistemas de monoaminas. De alguna manera, imitando a lo que sería un tricíclico, pero sin todos esos efectos adversos que tiene el tricíclico por H1, por M1, por alfa 1, ¿sí? Como para que lo puedan razonar de por qué a veces se dan dos antidepresivos juntos. No es lo más habitual, en general es en depresiones muy, muy graves y muy refractarias, pero existe esta posibilidad de potenciar. El bupropión, ¿en dónde está indicado este antidepresivo? En el trastorno depresivo mayor, ¿sí? Funciona como antidepresivo solito, aun que no esté en combinación con otros, sí funciona. No es lo que uno elige habitualmente porque, como les digo, el sistema serotoninérgico es el primer blanco a tener en cuenta. También se puede utilizar en el trastorno por déficit atencional, muy utilizado en el tratamiento de la deshabituación del tabaco. Y lo que tiene ventajoso el bupropión es que no tiene efectos adversos sexuales. ¿Se acuerdan que eso les dije que tenía que ver con la serotonina que viajaba hacia la médula espinal? Así que esto no se mete con la serotonina, no genera desórdenes sexuales. Incluso algunos pacientes que presentan disfunciones sexuales producto del tratamiento antidepresivo se puede dar bupropión para mejorar. Y recientemente, creería que fue el año pasado o el anterior, se aprobó una formulación de bupropión con otro medicamento que se utiliza para el tratamiento de la obesidad, porque esa es otra de las grandes características del bupropión. No genera nada de aumento de peso, de hecho al contrario, en general genera saciedad, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué otros efectos? Hablemos sí de los efectos adversos. Gastrointestinales siempre, todos tienen. Y esto lo quería mencionar. El bupropión disminuye el umbral convulsivo, con lo cual en pacientes que, por ejemplo, tienen alguna lesión, qué sé yo, un tumor en el cerebro o epilepsia, tal vez no sea el antidepresivo de elección. ¿Se acuerdan que en un momento, cuando hablaba de los tricíclicos, les dije, yo acá les puse que por inhibir al recaptador de dopamina puede disminuir el umbral convulsivo, pero en realidad no es un efecto adverso de los tricíclicos solitos? Bueno, los tricíclicos y el bupropión no serían una buena combinación juntos porque la inhibición del transportador de dopamina de los dos en combinación podría incluso disminuir más el umbral convulsivo y generar convulsiones en los pacientes, ¿sí? Otro efecto adverso, que eso también es muy razonable, pues fíjense que inhibe la recaptación de noradrenalina, es la hipertensión arterial. Entonces, cuando se lo combina también con un dual y así solito, inclusive, uno debe prestar atención a la hipertensión arterial del paciente, le toma la presión en el consultorio. Y bueno, también obviamente tratar de no administrarlo, a menos que sea sumamente necesario en alguien que ya tiene antecedentes de hipertensión, etc. Por eso es muy importante saber la historia clínica médica completa del paciente. Puede generar insomnio o ansiedad, ¿sí? De hecho, se administra a la mañana, porque a la noche le da mucho insomnio al paciente. Puede generar, sobre todo al comienzo, más irritabilidad. Tiene una característica, el bupropión es como muy activante, ¿sí? Bien, puede generar boca seca y puede generar temblores. Importante que no tiene efecto adverso ni sexuales ni sobre el aumento de peso, ¿sí? Entonces es de elección en pacientes que por ahí tienen obesidad o que ya se quejan, digamos, de problemas sexuales, ¿sí? Lo importante, ¿sí? Y lo quiero resaltar sobre el bupropión, que era el anterior, es que tiene un perfil de efectos adversos muy distinto al de los SIRS. Y eso lo vuelve una droga muy útil en ese sentido, porque cuando esos efectos adversos no son tolerables,
bupropión es una gran opción, ¿sí? Bien, pasemos a los inhibidores de el transportador de noradrenalina solito, ¿sí? O sea, como si fueran unos IRS, pero en lugar de inhibir a la serotonina, inhiben a la noradrenalina, ¿sí? Hay dos en esta familia, uno es la reboxetina, ¿sí? Que se aprobó en Europa para lo que es el trastorno depresivo. La verdad es que no ha tenido mucho éxito, ¿sí? Es menos efectivo que los IRS, así que en general aquí en Argentina no lo encontramos y no lo encontramos en el mercado por lo general. El otro inhibidor del transportador de noradrenalina se llama atomoxetina, que no se desarrolló como antidepresivo, se usa en el trastorno por déficit atencional, ¿sí? Ya lo vamos a charlar cuando hablemos del tratamiento de trastorno por déficit atencional, ya pasado el primer parcial y más adelante en la cursada, ¿sí? Pero para que lo tengan de nombre y sepan a qué familia pertenece, pertenece a la familia de los antidepresivos, pero no es un antidepresivo. De ahí que esté tan en discusión el nombre, la nomenclatura, ¿no? De antidepresivos, porque se llamaría antidepresivos si no tiene nada que ver con la depresión, ¿no? Pero bueno, sigamos. Bien. Y ahora vamos al siguiente grupito dentro de estos antidepresivos atípicos, que son los antagonistas de los receptores de monoaminas. Y ya sé cómo deben estar todos allá, pero Delphi, si me dijiste que necesitaba más serotonina, si me dijiste que necesitaba más noradrenalina, ¿por qué voy a antagonizar a la molécula, o sea, al receptor? O sea, ¿por qué haría una cosa así? Bueno, tranquilos, menos drama y más ciencia. A ver, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible con una imagen ya conocida, que es esta imagen del Goodman, que ustedes saben que soy fan. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije que en la sinapsis hay unos receptores que son posinápticos, pero otros que están en la presinapsis? ¿Sí? Y que no solo yo tengo receptores serotoninérgicos en la sinapsis de serotonina, sino que además puedo tener heteroreceptores que están, por ejemplo, en la sinapsis de arriba, que es una sinapsis noradrenérgica. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos receptores? Cuando había mucha cantidad, por ejemplo, de serotonina acá afuera, le decía a la neurona, no, basta de liberar serotonina, ¿sí? De esta manera, si yo, por ejemplo, antagonizo este receptor, lo dejo sin funcionamiento, no hay nadie que le diga a esta neurona no siga sintetizando serotonina. Ergo, se va a liberar más serotonina acá y en definitiva voy a tener aumento del neurotransmisor en la biofase. Y además, como hay heteroreceptores que cumplen exactamente la misma función, pero en neuronas que no tienen nada que ver, como por ejemplo las noradrenérgicas, también me podría aumentar la noradrenalina. ¿Es más efectivo este mecanismo que el de inhibir a la recaptación? No, en general no, ¿sí? Pero es un mecanismo que utilizan muy frecuentemente los antidepresivos atípicos, que son los que vamos a ver a continuación. No solamente hay receptores serotoninérgicos presinápticos, fíjense acá como tenemos este receptor que se llama alfa-2. ¿Sí? El receptor alfa-2 es un receptor adrenérgico y noradrenérgico que también tiene características inhibitorias y es presináptico. Y si yo lo inhibo, genero aumento en lo que es la liberación de noradrenalina. Y fíjense que tengo heteroreceptores también, o sea que también podría estar aumentando la liberación de serotonina, ¿sí? Entonces, que la respuesta sea aumentar o bajar la función de la noradrenalina o la serotonina, en realidad tiene que ver sobre a qué receptor me voy a estar uniendo, ¿sí? Si es un receptor presináptico o posináptico. Y para que les quede el concepto, vamos a estar hablando siempre de inhibir a los receptores presinápticos, ¿sí? Como para que tenga sentido y para que sigamos como en la misma línea de estudios de que a mí me faltan monoaminas, entonces yo necesito tener más monoaminas en la biofase, ¿sí? Bien, sin más, seguimos. Bien, vamos a pasar acá. Este cuadrito yo sé que va a estar un poquito tapado por mi cara, pero yo les digo que dice abajo, no se hagan problema, ¿sí?
Estos son inhibidores de la recaptación de dos monoaminas importantes. Por un lado, la noradrenalina, ¿sí? Debido a que la mirtazapina y la mianserina, las dos, tienen antagonismo por alfa-2, ¿sí? Y de los receptores presinápticos de serotonina también, ¿sí? Sé que esto está un poco distinto en el libro. Sepan que, bueno, esto lo tomé está el más nuevito, ¿sí? Que está del 2013, así que está apenas un poco más actualizado, así que si lo quieren estudiar de aquí, mejor. Así que screenshot a la pantallita para el cuadrito de mirtazapina versus mianserina. Son súper parecidos. La única diferencia es que la mirtazapina no tiene este antagonismo por alfa-1, ¿sí? Que la verdad que no media muchos efectos terapéuticos. De hecho, al contrario, son más efectos adversos, motivo por el cual la mianserina no se usa tanto. La mirtazapina sí. La mirtazapina es un antidepresivo que se usa muchísimo, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Bueno, por un lado antagoniza a los alfa-2 presinápticos, entonces aumenta la liberación de noradrenalina, y por otro lado antagoniza a los receptores serotoninérgicos presinápticos, motivo por el cual aumenta la liberación de serotonina, ¿sí? Me aumentan los dos subsistemas. No es más efectivo que los otros antidepresivos que venimos hablando, que son los que inhiben la recaptación, porque inhibir la recaptación es como el mejor mecanismo de acción, ¿sí? Pero es útil y es buena la mirtazapina. ¿Qué característica tiene además la mirtazapina? Y la mianserina también, de paso, ¿no? Esto de acá, que es un antagonismo H1, fíjense, las moléculas tienen antagonismo H1, ¿se acuerdan lo que hacía el receptor de histamina? Si yo lo antagonizo, voy a tener aumento de peso y voy a tener somnolencia, ¿sí? Entonces, pudiera ser de gran utilidad en pacientes que tienen disminución del apetito e insomnio, ¿sí? Bastante útil en esos dos casos. Bien. Bueno, lo único que está tapando mi carita para que lo sepan es que la mianserina también antagoniza alfa-2. O sea que en realidad la única gran diferencia es esta, ¿sí? Y si se tienen que elegir uno de los dos para saber, la mirtazapina, sin lugar a dudas. Bien, otro antagonista de receptores, pero en este caso solo serotoninérgicos, es la agomelatina. La agomelatina es una molécula súper única, inhibe a estos receptores que son serotoninérgicos presinápticos, aumenta la liberación de serotonina, de noradrenalina y de dopamina por estos heteroreceptores que yo les comentaba, que tenían también las neuronas noradrenérgicas y dopaminérgicas, y además actúa como un agonista de receptores de una hormona que se llama melatonina, ¿sí? Que son estos de acá. La melatonina es la hormona encargada de regular parte de lo que son los ritmos circadianos, o sea, el ritmo del sueño, la vigilia, cuándo me voy a dormir, cuándo me voy a despertar, todo eso está regulado por la melatonina en parte, ¿sí? Es mucho más complejo que eso, pero la melatonina le ayuda al cuerpo a que entienda si es de día o si es de noche, básicamente. Y como puede haber alteraciones en los ritmos circadianos en la depresión, algunos pacientes pudieran beneficiarse de este efecto. Así es como normalmente funciona la melatonina. Cuando hay sol, ¿sí? Cuando hay luz en el exterior, se inhibe esta glándula que se llama glándula pineal, que es la que produce la melatonina. Y en cambio, cuando es de noche, ¿sí? Y nos vamos a dormir, la glándula pineal se activa, ¿sí? Y empieza a liberar melatonina. Nada, solo para que sepan que existe. No es la más efectiva, no es el antidepresivo más efectivo, claramente no lo es. Habitualmente lo que tiene la melatonina es que es muy bien tolerado, ¿sí? No tiene grandes efectos adversos. Pudiera beneficiar a aquellos pacientes que tienen estos problemas, digamos, de corrimiento de lo que es el ritmo circadiano.
y no mucho más con la agomelatina. Habitualmente es muy raro ver que se la utilice solo, porque no es muy buen antidepresivo, pero sí se lo puede a veces usar en combinación. Bien, vamos con lo que sigue. Bien, pasemos al siguiente grupito de moléculas, que son los moduladores de la serotonina, ¿sí? Los moduladores de la serotonina básicamente actúan por dos mecanismos de acción. Uno es esta inhibición de los receptores presinápticos de serotonina, ¿sí? O el agonismo parcial, o pueden incluso agonizar otros receptores de serotonina, ¿sí? O sea, tienen mecanismos de acción ya mucho más complejos estos. Y número dos, también pueden ser inhibidores de la recaptación, o sea que podrían tener como un doble mecanismo de acción algunos de ellos, ¿sí? Cada uno tiene un perfil total y completamente distinto, así que voy a tratar de simplificarlo lo más posible para que se entienda. Bien, vamos con lo que es la trazodona y la nefazodona, ¿sí? Básicamente estas moléculas, fíjense, inhiben al CERT, o sea que son inhibidoras las dos de la recaptación de serotonina, pero tienen una eficacia más limitada que lo de los SIRS, esa no se sabe bien por qué es. También fíjense cómo antagonizan esos receptores presinápticos de los que yo les hablaba antes, ¿sí? Y acá hacen un poco de trampa estas dos. ¿Por qué? Porque se meten con otros subsistemas. Por ejemplo, la nefazodona puede inhibir la recaptación de noradrenalina, y también ambas pueden inhibir a el alfa-1, ¿sí? El alfa-1 no es el presináptico, o sea que no ejercería un mecanismo de acción sobre las monoaminas, ¿sí? No me aumenta la cantidad de monoaminas. Y la trazodona, fíjense, también tiene un antagonismo H1, ¿sí? Así que en general es un poco más sedativa que la nefazodona. No se hagan mucho drama para que los conozcan y les suene el nombre. La trazodona se utiliza más que la nefazodona. Bueno, y básicamente esas son sus funciones y su mecanismo de acción. Bien, y vamos avanzando un poquito más en el tiempo. En el 2011, la FDA, que es como el ANMAT, pero de Estados Unidos, aprobó la vilazodona, que también se encuentra acá en Argentina. Básicamente es un inhibidor de la recaptación de serotonina y un agonista parcial de este receptor de serotonina que es el 5-HT1A, ¿de acuerdo? Se aprobó para lo que es el trastorno depresivo mayor y bien, se utiliza, no es tan utilizado como los IRS, por ejemplo, pero fíjense que tendría un efecto simil-IRS al inhibir la recaptación de la serotonina, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Vamos con 2013, ¿sí? La FDA aprueba la vortioxetina, medicamento que también está disponible acá en Argentina. El mecanismo de acción de la vortioxetina, fíjense, es un potente inhibidor del CERT, que es el recaptador de serotonina. O sea que tendría, como mínimo, un efecto parecido al de los IRS, pero además se une a varios receptores serotoninérgicos que le da mecanismos de acción más complejos. Ustedes me preguntarán, pero Delphi no entiendo muy bien. ¿Para qué? Si ya tengo la inhibición y la recaptación de serotonina, además ya tengo los IRS, que ya, digamos, están remil usados y son súper útiles, ¿por qué querría agregarle todos estos mecanismos de acción más complejos, pero que como antidepresivos no son tan potentes? Bueno, en realidad, sí, por ejemplo, fíjense, es agonista parcial de 5-HT1A y 1B. Y además antagoniza los receptores 5-HT1D, 5-HT3 y 5-HT7. Les cuento que, por ejemplo, el 5-HT3, ¿sí?, es el receptor de serotonina que se encuentra más expresado en todo lo que es el tracto gastrointestinal. No es tanto un receptor presináptico, sino más bien al contrario, es un receptor, no sé si lo llamaría posináptico, pero que desencadena respuestas en ciertas células. Y entonces, por ejemplo, antagonizar a los receptores 5-HT3 me disminuiría los efectos adversos gastrointestinales, que les dije que eran tan usuales con los SIRS. Lo mismo, algo muy parecido pasa con el 5-HT3 y el 5-HT7, ¿sí?, con los efectos adversos sexuales, ¿sí? O sea, estos nuevos antidepresivos que actúan antagonizando, por así decirlo, ciertos receptores serotoninérgicos, si bien me aumentan lo que es mi capacidad de, cuando lo hacen sobre la presinapsis,
sintetizar y liberar serotonina, cuando lo hacen sobre las células blanco, por así decirlo, apaciguar los efectos adversos indeseados. Así que eso es un poco la gracia de estos antidepresivos nuevos, ¿sí? Y fíjense qué perfil favorable que tiene la vortioxetina. En cuanto al mecanismo de acción global, fíjense, re complejo, digamos, te termina subiendo la serotonina en algún lado, bajando el GABA, qué hace con el glutamato, qué hace con esto, qué hace con lo otro. Es complejo, ¿sí? O sea, nadie les va a exigir que ustedes entiendan y se sepan de memoria, además, qué pasa con cada uno de los neurotransmisores en cada sector y por cada uno de los receptores, ¿no? Pero bueno, esto está tomado de este estudio, ¿sí? Nada, es bastante bueno, si les interesa se los dejo acá, donde pretenden explicar cuáles son todos los mecanismos de acción y todos los efectos mediante cada uno de los receptores. Así que se los dejo para que lo lean. Bien, y ya que tengo la clase, el honor de darles el práctico de antidepresivos, decidí agregar algunos otros tratamientos farmacológicos para la depresión, pero que ya no tienen que ver con, no forman parte de los antidepresivos clásicos. Son antidepresivos que tampoco son de los atípicos, ¿sí? Que se usan en el tratamiento de la depresión resistente. ¿Y cuáles son estos? Bien, y estas moléculas de las que les quiero hablar son la ketamina y la esketamina, que deben haber escuchado hablar porque está súper en boga las investigaciones acerca de la ketamina y la esketamina. O sea, prácticamente nos estamos actualizando a tiempo real porque la esketamina se aprobó en Estados Unidos, no sé si en 2019 o ahora en 2020, creería que el año pasado, en 2019, se aprobó por la FDA la esketamina intranasal para el tratamiento de la depresión resistente. Estos fármacos no forman parte de los antidepresivos atípicos, no forman parte de ninguna de las familias que vimos antes, ¿sí? Son tratamientos que se hacen en la depresión que es resistente a todos los tratamientos que ya vimos previamente, ¿sí? Bien, la ketamina originalmente es un anestésico, se utiliza hoy en día como anestésico también, correcto, y tiene dos enantiómeros, la R-ketamina y la S-ketamina. La S-ketamina se la aisló solita y se formó, por así decirlo, lo que se llama S-ketamina. ¿Sí? Viene su nombre en inglés, no se mataron para ponerle un nuevo nombre, que tiene más afinidad por un receptor de glutamato que se llama NMDA, que se cree mediaría parte de sus acciones antidepresivas. El mecanismo de acción de estas dos moléculas es desconocido, pero se une a diversos receptores, que ahora les voy a comentar un poquito cuáles son y cuál sería propuesto que funcione, por así decirlo, ¿sí? La ketamina y la esketamina tienen básicamente dos grandes vías de administración. Se realizan infusiones de ketamina endovenosas, en donde se pasa, por ejemplo, X cantidad de ketamina en 1 hora o en 2 horas. El paciente obviamente está como anestesiado porque es un fármaco anestésico, no llega a quedarse dormido del todo. Pero bueno, obviamente se hace en un quirófano, digamos, en una... bueno, no necesariamente tiene que ser en un quirófano, pero sí en una sala especializada para eso, en donde sea un ambiente tranquilo y con un médico al lado, porque hay ciertos parámetros vitales que se alteran. La esketamina se aprobó una formulación que es muy útil, por así decirlo, es muy práctica porque es una formulación intranasal, ¿sí? Como vieron los de la alergia que se snifan, bueno, es una formulación de ese tipo y en general no se utiliza la vía oral si bien está descrita, ¿sí? Pero sigamos. Bien. Les comento un poquito cuáles son los mecanismos propuestos de funcionamiento de la ketamina y de la esketamina. Uno son los agonistas de receptores opioides, ¿sí? Se sabe que la ketamina y que la esketamina se unen a los receptores opioides y se han hecho algunos experimentos con unos antagonistas de los receptores opioides donde se veía que la efectividad antidepresiva no era tan buena cuando
se le daba al paciente los antagonistas de los receptores que competían, desplazaban a la ketamina y entonces no era tan bueno, como antidepresivo, ¿sí? Después les dejo los títulos de algunos de los trabajos que están buenos por si les interesa, son como muy novedosos y están bien hechos, ¿sí? Bien, después tenemos a el antagonismo de los receptores NMDA. Los receptores NMDA son receptores glutamatérgicos de glutamato que permiten la entrada de iones de sodio y de calcio a ciertas células. Y yo sé que les dije que habitualmente uno no toca el glutamato porque es como que está en todos lados y es muy difícil que no tenga unos efectos adversos debido al glutamato. Los receptores NMDA, sin embargo, no están ubicados, digamos, en todo el sistema nervioso central, sino que en algunos sitios específicos, con lo cual antagonizarlos selectivamente pudiera derivar en parte de lo que son los mecanismos propuestos antidepresivos. En general se acepta que la esketamina es un poco mejor que la ketamina como antagonista de los receptores NMDA y hay algunos estudios que han demostrado superioridad en su efecto antidepresivo. Entonces, por ese motivo, se cree que el antagonismo NMDA podría estar relacionado con el efecto antidepresivo. Por otro lado, se los describió como agonistas de los receptores de AMPA, también son receptores glutamatérgicos y ionotrópicos. Bien, ¿qué más? También tienen efectos, ¿sí?, sobre lo que es la corteza cingulada anterior. Eso se vio en estudios por imágenes, digamos, tratamientos pre-ketamina y post-ketamina o versus placebo, en donde se veía que la corteza cingulada anterior, que es una de las cortezas que está más asociada a la depresión, cambiaba su funcionamiento o su funcionalidad, ¿sí? Y por último, se cree que hay algunos factores de crecimiento, ¿sí? En este caso, factores de crecimiento endoteliales vasculares neuronales que se podrían haber asociado, pero estos estudios han sido en animales nada más, así que por eso lo pongo un poco como entre preguntas, porque en realidad, como les digo, ninguno de estos mecanismos está 100% comprobado que sea el mecanismo de acción, son varios mecanismos propuestos, probablemente sea una combinación de varias cosas, ¿sí? Bien, este es uno de los estudios, es el que tiene que ver con los receptores de opioides que les mencionaba al principio. Este es otro de los estudios que se realizó, este es el que les hablaba de la corteza cingulada anterior. Y por último, les dejo este que es el que les digo que se hizo en animales, del factor de crecimiento del endotelio vascular neuronal en lo que es la corteza prefrontal, pero de nuevo, solo en animales se han hecho estos estudios. Así que obviamente son líneas de investigación que siguen abiertas, sin embargo, clínicamente se sabe que la depresión resistente mejora con ketamina y esketamina. Lo que tienen en general también un poco de malo, por así decirlo, es que mejoran pronto, pero a veces esa mejoría no se sostiene en el tiempo, tampoco se sabe muy bien por qué. Así que, digamos, son todas líneas de investigación que siguen abiertas, pero sepan que están aprobados para el tratamiento de la depresión resistente, ¿sí? O sea, por eso se los traigo, por eso se los menciono. Bien, ¿qué efectos adversos tiene la ketamina y la esketamina? Bien, a corto plazo, o sea, en el momento ya sea de la infusión o de la administración por vía intranasal, pueden tener efectos disociativos o psicótico-miméticos, ¿sí? Por eso el ambiente tiene que estar muy tranquilo y tienen que estar siempre acompañados por un médico psiquiatra. A nivel cardiovascular se produce aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que es muy elevado, de hecho le sube muchísimo la presión a algunos de estos pacientes. Por otro lado, puede generar ansiedad, mareos, cefalea, náuseas y vómitos, ¿sí? Como casi cualquier otro medicamento, pero bueno, eso en lo que es en el corto plazo. A largo plazo, ¿sí?, pueden producirse abuso y adicción. Eso se creería que tiene que ver un poco con esto de los receptores opioides. Se ha visto que a muy a largo plazo también
pudiera generar neurotoxicidad en esto del abuso, de la adicción, ¿sí? Toxicidad de lo que es la vejiga y toxicidad hepática, de hecho está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática previa. Así que bueno, básicamente tener control sobre los efectos adversos, obviamente no son efectos adversos prohibitivos en el tratamiento porque estamos hablando de depresiones que son muy graves, muy refractarias y súper invalidantes. Así que uno tampoco puede dejar al paciente, digamos, que esté súper mal. Fin, ¿sí? O sea, ya nos actualizamos a tiempo real. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Lamento la extensión de todos los videitos, pero espero que se hayan llevado como un poco el concepto de cómo funcionan los antidepresivos y por qué es importante saberlos y es importante conocerlos. Son de las moléculas más utilizadas en la clínica, no solamente para el tratamiento de la depresión, sino, como ya saben, trastornos de ansiedad, y infinidad de otros trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo y muchas otras cosas. Les mando un beso enorme y los espero la semana que viene para que hablemos un poquito de antirrecurrenciales. Desde ya, muchas gracias por haberse quedado hasta el cuarto video y les mando un beso enorme.